¿Qué pensarían si les dijera que a veces preferimos a alguien que se equivoca más, pero que lo hace con mucha seguridad? Suena un poco loco, ¿no? Pues resulta que algo muy, pero muy parecido está pasando en el mundo de los asistentes de inteligencia artificial. A ver, para entenderlo mejor, pongamos un ejemplo. Supongamos que necesitamos un asistente virtual y tenemos dos candidatos. Por un lado tenemos al asistente A, cumple bien con el 60% de las tareas, y por el otro al asistente B, que apenas llega al 50%. La elección parece súper fácil, ¿cierto? Lógicamente, uno se iría por el asistente A, el que es más eficiente. Pero ojo, aquí es donde todo se complica, porque resulta que un estudio reciente descubrió algo increíble. La gente estaba mucho más contenta con el asistente que hacía peor su trabajo. Y claro, la pregunta del millón es, ¿por qué? ¿Qué está pasando exactamente? Bueno, para desenredar este misterio, primero hay que entender un poco cómo se fabrican estos asistentes virtuales por dentro. Miren, el objetivo final es bastante claro. Se busca crear un chatbot que pueda hacer cosas concretas, como reservar un hotel o, no sé, encontrar un buen restaurante. Técnicamente, a esto se les llama sistemas de diálogo orientado a tareas. O sea, tienen que poder entender un pedido como búsqueme un restaurante de comida india por el centro y, pues, resolverlo. Hasta ahora, la forma tradicional de hacer esto era como una línea de montaje, ¿saben? Un sistema con un montón de piezas separadas y muy rígidas. Una parte para entender lo que se le dice, otra para manejar la conversación, otra para dar la respuesta. Funcionaba, sí, pero era un proceso caro, difícil de armar y, seamos honestos, el resultado casi siempre sonaba súper robótico. Pero claro, la tecnología avanza y ahora hay un nuevo enfoque, uno mucho más interesante que, básicamente, le da a la inteligencia artificial una especie de monólogo interior. Se le conoce como React y, en pocas palabras, es una estrategia que permite a los grandes modelos de lenguaje, piensen en algo como GPT-4, puedan, digamos, pensar antes de actuar. O sea, primero razonan sobre qué hacer, luego deciden una acción y finalmente la ejecutan. Es un cambio de paradigma, ya no solo reaccionan, sino que piensan. Este proceso, React, funciona en un ciclo de 3 pasos bien sencillos. Primero está el pensamiento. Aquí la IA como que se habla a sí misma y dice, ok, ¿qué tengo que hacer ahora? Después viene la acción, donde ejecuta una tarea, por ejemplo, buscar en la base de datos de hoteles. Y por último, la observación, que es cuando analiza lo que encontró para decidir cuál es el siguiente paso. Y así una y otra vez. Entonces, el flujo es más o menos así. Llega una pregunta, pero la IA no responde de inmediato. En cambio, se pone a trabajar por dentro, en este ciclo que les decía, pienso, actúo, observo. Pienso, actúo, observo. Repite esto las veces que sea necesario hasta que siente que ya tiene una respuesta completa y bien pensada para dar. Con estas dos tecnologías sobre la mesa, los investigadores hicieron lo que cualquiera haría, ponerlas a competir. Así que organizaron una especie de enfrentamiento. Por un lado, el sistema tradicional, el de toda la vida, y por el otro, el nuevo y reflexivo sistema React. La competencia tuvo 2 rounds. El primero fue una prueba en un simulador contra un usuario de computadora súper lógico, que seguía un guión al pie de la letra sin desviarse ni un poquito. Y el segundo round, bueno, ese fue el desafío de verdad. Pusieron a los bots a hablar con 20 personas reales, de carne y hueso con toda su imprevisibilidad. Y los resultados del primer round fueron, una sorpresa total. El sistema tradicional, el viejito, simplemente barrió con la competencia. Logró un 83.8% de éxito, casi un 84%. Mientras tanto, el nuevo sistema, React, el más avanzado, se quedó lejísimos, con apenas un 43.6%, o sea, una paliza. Punto para el método de siempre. Pero ya sabemos cómo es esto. Una cosa es un simulador frío y calculador, y otra muy distinta es el mundo real. Así que veamos qué pasó cuando entraron en juego los humanos. Claro, viendo esos números tan malos del simulador, lo más fácil sería pensar, listo, la nueva IA es un fracaso. Pero no tan rápido, porque cuando la gente empezó a interactuar con ella, la historia cambió por completo. Primero, vamos a los datos duros. El éxito en las tareas. El sistema tradicional siguió siendo mejor, Cumplió con el 60% de lo que le pidieron las personas. El sistema React se quedó ahí, alrededor del 50%. Así que si solo miramos los resultados, el sistema viejo seguía ganando. Pero aquí viene lo bueno. Cuando les preguntaron a los usuarios qué tan satisfechos estaban en general,
¡Boom! El sistema React, el que se equivocaba más, sacó un 65.5% de satisfacción, mucho más alto que el 54.1% del sistema tradicional. Es increíble, la gente prefería al bot, que en teoría era peor haciendo su trabajo. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? Según los propios investigadores, el secreto está en el estilo. A pesar de sus fallas, este nuevo sistema hablaba de una forma que se sentía mucho más natural, más segura, más humana, por así decirlo. Y a ver, que quede claro, este asistente seguro de sí mismo no era para nada perfecto. Tenía unos problemas bien serios. A veces su razonamiento interno era un desastre, hasta podía alucinar, o sea, inventarse datos. Y lo peor es que, cuando no entendía algo, en lugar de preguntar, simplemente seguía para adelante, muchas veces en la dirección equivocada. Pero, por otro lado, su encanto era difícil de ignorar. Usaba frases fluidas, sonaba educado, tenía ese aire de confianza, ¿no? Si no se le entendía algo, buscaba otra forma de decirlo, era creativo, y sus respuestas, en general, estaban súper bien estructuradas. En resumen, era mucho mejor para conversar. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? ¿Qué podemos aprender para el futuro de nuestra relación con la tecnología? La gran lección aquí parece ser bastante clara. Cuando hablamos de la interacción entre humanos e inteligencia artificial, el puro rendimiento, el número frío, no lo es todo. Parece que la experiencia de la conversación nos importa tanto, o a veces hasta más, que el resultado final. Una IA que te habla con amabilidad, con seguridad, no sé, con cierta elegancia digital, nos deja una mejor sensación, incluso si de vez en cuando se equivoca con los detalles de una reserva. Y esto nos deja con una pregunta súper importante para el futuro, ¿no? A medida que diseñamos estas inteligencias que van a ser parte de nuestro día a día, ¿dónde está el equilibrio entre la pura eficiencia y el carisma? ¿Qué es más valioso al final? ¿Un asistente que nunca se equivoca o uno con el que de verdad da gusto conversar? La respuesta, la verdad, no parece ser nada sencilla.